En los próximos 12 minutos, tal vez menos, voy a compartir esta experiencia que ha sido un hito para dentro de la sociedad de la Redip, y al final voy a tratar de redondear con una propuesta. Entonces, ya lo había dicho Alicia, este es el título de la presentación y resulta de la experiencia que fue una investigación internacional con, ya lo dijo también Alicia, con 8 países. Están aquí los participantes en cada uno de los países. Sumamos 48 en este esfuerzo internacional. A continuación vamos a ver los objetivos, la metodología, los resultados y algunos datos sociodemográficos, particularmente de México. Un ejemplo del dendrograma, que fue un análisis que se hizo con los datos, y de la nube también, que deriva de los datos que obtuvimos particularmente en México, y las colegas que me siguen hablarán de sus países correspondientes. Particularmente a mí me toca dar el encuadre de esta investigación, y el objetivo general consistió en comprender desde una mirada fenomenológica los componentes psicosociales que presentan las personas mayores, particularmente durante la cuarentena del COVID. Quiero hacer notar que este levantamiento se realizó en el primer trimestre de la dispersión de esta pandemia, y por eso tiene importancia, dado que fue la experiencia primera. Y los objetivos específicos, mientras ustedes lo están revisando y se están familiarizando con ellos, básicamente fue documentar la vivencia sobre los aspectos de cómo vivieron las personas mayores esta cuarentena, no solamente en términos del impacto en salud física o del impacto en las interacciones sociales, sino cómo era su sentir de este confinamiento. Para cumplir con los objetivos específicos, el método seguido fue obviamente identificar la muestra, y la muestra se determinó por el colectivo, levantar el cuestionario que fue aplicado vía dispositivos digitales a 6,222 personas, que cubrieron en diferente proporción los 8 países. El instrumento, lo vamos a ver rapidísimo, fue un cuestionario original generado por el colectivo que constituyó estos 8 países, y fue organizado en 35 reactivos con 5 secciones. Lo vamos a ver cada uno de estas secciones un poquito más adelante. El procedimiento, yo les decía que fue aplicado por dispositivos digitales, y la gente tenía que leer realmente la carta de aceptación de participación voluntaria. En cualquier momento se podría dejar de participar y se les garantizaba el anonimato. El periodo de aplicación fue de mayo 20 a junio 20 del 2020. Curiosamente, el 20 nos seguía. Les decía que el cuestionario fue constituido en 5 secciones. La primera era el consentimiento informado, que esto para cumplir las cuestiones éticas de participación. En la siguiente sección era identificar el país, identificar la zona del país y la ciudad. Después, en la siguiente sección, ya empezando con aspectos más psicológicos, se generaron 8 preguntas de frases incompletas que permitía o nos permitió captar esencialmente esta vivencia subjetiva del periodo de reclusión por la cuarentena en la primera fase de la pandemia.
estas preguntas son las bases sobre las cuales elaboraremos los resultados. La tercera sección fue el perfil sociodemográfico, en donde además de identificar algunas variables sociodemográficas de la muestra, también se indagaba sobre las particularidades y obstáculos que tuvieron en sus viviendas y particularmente durante la pandemia y con respecto a sus, a sus hábitos de consumo, sobre todo en cuestiones de salud. Estas cuestiones de salud fueron específicamente exploradas en la sección cuarta, ¿no? Donde vimos algunas cosas como ingesta de comida, ingestos de medicamentos, alteraciones en la actividad física y patrones del dormir. Y finalmente, también como estamos insertos en esta virtualidad, vimos algunos indicadores de comunicación digital, de manera que queríamos explorar si esta facilidad digital mermaba de alguna manera el confinamiento o servía como amortiguador para el mismo. Entonces, estas fueron las 35 preguntas divididas en estas 5 secciones. Ahora, en los siguientes 5 minutos, vamos a ver un poquito de la información de México. Tenemos, básicamente, fueron mujeres las que contestaron, en un promedio de edad de cerca de los 70 años. La mayoría estaba casada y pertenecían a una clase que se autoasignaron ellos mismos a la clase media. Como resultado de las preguntas de frases incompletas, el dendrograma es una forma de intermedia entre un análisis cualitativo, que sería explorar meramente los conceptos, y un análisis cuantitativo, que sería dar valor numérico a los conceptos que identificamos. Los dendogramas se asocian a los análisis de clústeres, y los clústeres son estas agrupaciones que pueden ustedes ver acá. Aquí tenemos un clúster claramente identificado, ¿no? Como los sentimientos que generaba ante la respuesta de lo que yo sentí al principio de esta cuarentena fue. Lo primero que se generó fue sentir miedo, incertidumbre, temor o preocupación de lo que sucedía. El segundo clúster se asocia con las personas importantes para el entrevistado o la entrevistada, ¿no? Y era el temor de que la familia se contagiara. Este clúster es claramente, se vincula con esa red que era significativa para el participante. Y un tercer clúster que era qué hacer ante esta nueva experiencia, ¿no? El asombro, la confusión. Estos son agrupamientos que nos da este tipo de análisis, y lo vemos de una manera parsimoniosa, sensible de interpretar. Sobre este estilo fueron analizadas las 8 preguntas. Yo solamente les traigo de ejemplo la primera pregunta, ¿no? Lo que sentí al principio de esta cuarentena fue. Lo que se ve en el clúster se representa de una manera más intuitiva con la nube, y vemos claramente que el miedo y la incertidumbre fueron las dos reacciones más espontáneas ante la reclusión. Obviamente la confusión y la angustia y la incredulidad eran componentes también importantes en términos experienciales. Y ante ello es interesante mencionar que las 8 preguntas intentaron cubrir desde la primera experiencia, pasando cómo se estaban adaptando y cómo pensaban salir de esta cuarentena.
mis colegas van a ampliar más sobre esta capacidad que presentaron las personas mayores en general en los 8 países para enfrentar de manera positiva esta nueva normalidad que ahora se le llama. Un análisis particular que nosotros hicimos en México fue ver esto que yo les decía de cómo se iba transformando la experiencia subjetiva. Y aquí lo que se puede ver es las emociones. Ustedes ven aquí las emociones o sentimientos que están del lado derecho y cómo se representan al principio, ¿no? Ya después, al mes de estar en cuarentena, lo que le hace falta de manera más importante y qué haría cuando terminara la cuarentena. Y aquí vemos 2 cosas muy importantes. Una es que al principio había una prevalencia de miedo, aquí está la clave, y de tristeza, algo de enojo y poquito de alegría. A medida que la cuarentena fue siguiendo, que se veía claramente que el miedo disminuyó, la tristeza disminuyó y la capacidad de enfrentar esta cuarentena con estrategias de anticipación o con incluso alegría fue incrementando. Y eso es importante de resaltar como recursos cognitivos y afectivos que tienen las personas mayores. Nosotros no hicimos ninguna intervención, solamente fuimos y obtuvimos el retrato emocional de la experiencia de los adultos mayores. Y sobre esto, ¿qué es lo que vemos? Pues obviamente los resultados de este estudio documentan algunas de las experiencias de estas personas ante el confinamiento por COVID. Obviamente el miedo fue una primera reacción, pero el miedo es importante también como una respuesta adaptativa. Si no hubieran tenido miedo los primeros, nuestros congéneres, primates de Homo sapiens, pues tal vez no estuviéramos nosotros aquí, ¿no? El miedo es un recurso también de sobrevivencia, pero el miedo también hay que hacerlo, guiarlo y optimizar la habilidad que tenemos como para enfrentarlo y resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Con los recursos socioemocionales que tenemos. ¿Y de dónde vienen esos recursos socioemocionales? Pues básicamente de la familia. Y eso es importante ponerlo sobre la mesa porque la familia se constituye tanto en una fuente protectora como en una fuente de riesgo. Por eso es importante profundizar en investigaciones que maximicen las cualidades positivas de ese microsistema en donde se desarrolla el adulto mayor y reducir en lo posible los riesgos, por ejemplo, de maltrato familiar. También es importante resaltar que mientras las personas adultas mayores tengan más información y perciban mayor capacidad de acción dentro de estas condiciones extremas, pues obviamente su experiencia va a ser más llevadera y sobre todo va a reducir el riesgo de algún trastorno emocional. Finalmente, también se sugiere aumentar la accesibilidad de las personas mayores a los medios digitales. Eso abre otra línea de investigación para optimizar los recursos cognitivos de manejo de los dispositivos digitales. María. Ya nada más. Sí, termino con el gracias. Sí. Y decir básicamente que tenemos frente a nosotros una evidencia de que sí podemos coordinarnos internacionalmente, podemos construir conocimiento multidisciplinario a favor de las personas mayores. Gracias por la atención.